Cordial saludo, mi nombre es Cristian Mena Franco, estudiante de Química de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, CEAD Palmira. En esta oportunidad quiero darles a conocer los resultados de las propiedades físico-químicas de una muestra de suelo analizado en el curso de Química Agrícola, periodo noviembre del 2015, presidido por el tutor Rafael Andrés Ramírez. Esta muestra de suelo fue obtenida cercana a la ribera del río Cauca, en el sector de Yumbo. En resumen, los laboratorios se llevaron a cabo en Univalle, sede Palmira, con los siguientes resultados. La humedad gravimétrica del suelo fue 23,2%, la densidad real 1,40%, la densidad aparente 2,46%, la acidez intercambiable 0, miliequivalentes. El pH promedio fue 6,90 unidades, la materia orgánica fue 4,032%, indicando que es un suelo apto para procesos de agricultura, ya que este puede aportar todos sus nutrientes. Los métodos utilizados para la determinación de humedad gravimétrica fueron la balanza y una mufla para calentar la muestra. Para la densidad aparente, el método del terrón parafinado. Densidad real, método pinómetro. pH, se utilizó un electrodo. Acidez intercambiable a través de la titulación con NaOH y HCl. La materia orgánica a través del método Walke y Bach modificado. La densidad real y densidad aparente. Podemos decir que estas dos variables se combinan para dar la porosidad del suelo. Dato importante es que la densidad real de los suelos varía entre 2,5 y 2,7 kilogramos por metro cúbico. La densidad aparente de los suelos varía según la textura y estructura entre 1,1 y 1,9 kilogramos por metro cúbico. La densidad real se define como la densidad de partículas sólidas del suelo y la densidad aparente se define como el peso seco de una unidad de volumen del suelo. Otro concepto importante es la acidez intercambiable, que son los iones H+ y de aluminio que se extraen del suelo con una solución neutra de NaCl. Con dicha solución se realiza un intercambio catiónico de la fase sólida del suelo con una solución, obteniéndose HCl libre y sal fácilmente hidrolizable. La ecuación es la siguiente. La acidez del suelo se determina por titulación con NaOH utilizando como indicador fenolftalina para mirar el fin de la reacción. Esta reacción se nombra al final de esta hoja de presentación de la siguiente manera. La determinación de pH. El pH del suelo está influenciado por la composición de cationes de intercambio, composición y concentración de sales solubles y la presencia o ausencia de carbonatos, yesos y metales alcalinoterros. Cuando los iones de sodio en solución del suelo se presentan como sales neutras, es decir, como cloruros o sulfatos, el pH del suelo es cercano a la neutralidad. Cuando los aniones van acompañados de carbonato, el pH está entre 8,5 y 11. Estos suelos se consideran alcalinos, y el suelo cuyo pH es inferior a 7,5 casi nunca contiene carbonatos de metales alcalinos. Si el pH es menor a 7, el suelo se considera como un suelo ácido. Carbono orgánico y materia orgánica. El método de Walke y Bach empleado en los análisis consiste en la oxidación del dicromato de potasio en medio ácido y posteriormente una valoración del exceso de ácido crómico formado por retroceso con una disolución de sal ferrosa, aprovechándose el calor del ácido sulfúrico. La reacción consiste básicamente en una oxidación del carbono orgánico que pasa a formar dióxido de carbono. El agitado de la muestra posibilita el contacto del oxígeno con la materia orgánica a oxidar, y el calor de la disolución del ácido sulfúrico suministra la energía necesaria para dicho proceso
para que dicho proceso se realice. Este método ofrece una ventaja, que no ataca el carbono elemental que pueda hallarse presente y se oxida la materia orgánica entre un 70 y un 77%. Los análisis y resultados obtenidos. Para la humedad gravimétrica, con un resultado de 23,2%, decimos que esta va asociada a la textura y composición mineral del suelo por el contenido de materia orgánica, y se dice que este suelo se puede considerar arcilloso. La densidad real y aparente son dos variables relacionadas. Para determinar la porosidad no se determinó esta porque la densidad real dio un valor más bajo que la densidad aparente, entonces el resultado da negativo. Pero para tener una base de algunos valores, se dice que suelos entre un 30 y un 45% del valor de porosidad son suelos ligeros, los suelos medianos están entre 45 y 55%, suelos pesados entre 50 y 65% y suelos turbosos entre 75 y 90%. El método de parafinado creo que dio un poco más alto porque al mezclar la parafina con el terrón y sumergirlo para que desplazara un volumen de agua, este volumen se desplazó mucho más, dando un volumen creo que un poco errado para la medición. Por eso el valor fue un poco más alto y no se pudo determinar la porosidad. La acidez intercambiable, el valor dio 0 en el análisis, dando que es un suelo excelente para hacer cultivos, ya que los niveles mínimos aceptables son de 3 miliequivalentes por 100 gramos y la acidez que se obtuvo fue 0,5. Esto quiere decir que se puede cultivar en este suelo, ya que absorbe bien los nutrientes y no afecta el crecimiento de algunas plantas por este valor. El pH, según los pH obtenidos en diferentes soluciones, en su promedio fue un pH de 6,9. Este se considera como un suelo neutro, siendo apto para cultivos. Cuando el pH del suelo es ácido, este afecta bastante el crecimiento de las plantas, y este suelo dio un suelo neutro, apto para cultivos. La materia orgánica en la muestra del suelo dio un resultado de 4,032%, se considera como medio alto. Esto quiere decir que la capacidad de producción del suelo es también alta para cultivos. Con esto finalizamos la presentación de la calidad del suelo que obtuvimos. Algunas referencias bibliográficas para fundamentar los métodos y los análisis fueron las siguientes, y hasta una próxima oportunidad. Gracias.